Bueno, don Samuel Doria Medina, empecemos hablando del tema repostulación. Mucho se ha hablado, el plazo, hay mucho que hablar con usted, pero el plazo del tribunal, en teoría, del Tribunal Constitucional para pronunciarse si acepta o no este pedido del Movimiento al Socialismo, vence teóricamente el día de mañana. Finalizaría los 10 días hábiles que tiene el tribunal para tomar una decisión si acepta o no este recurso planteado por el Movimiento al Socialismo. Bueno, Cecilia, justamente yo creo que explica muchas cosas el hecho de que ese plazo se acaba mañana. Yo creo que se puede comprobar en todo el país, en los 9 departamentos, que se ha generado un gran rechazo. La población no quiere que se rompa la democracia, no quiere que se incumpla la Constitución, que nos quieran llevar a una especie de monarquía donde el presidente se reelija de manera indefinida, después que el 21 de febrero lo hemos dicho categóricamente, no queremos reelección. Entonces el gobierno, me imagino que se está enterando, se está dando cuenta también del profundo rechazo que hay a todo nivel a este intento de la reelección indefinida, y eso explica que hacen ataques a uno a otro. Esta semana, si uno ve todas las cosas que ha hecho este gobierno, anuncia que me va a enjuiciar a mí, han enjuiciado a un obispo, al obispo del Alto, tengo entendido que hoy o mañana tiene una audiencia, en fin, han hecho una serie de cosas para tratar de cambiar el eje de la noticia y que la gente no se preocupe en la reelección, porque además la población ve con mucha claridad que la reelección significa más corrupción. Ese es el problema central. Cuando un gobierno se queda por un periodo muy largo, la corrupción crece, y no es solamente en nuestro país, lo hemos visto en la Argentina. Se calcula que Cristina Fernández ha acumulado una fortuna de 10.000 millones de dólares después de quedarse un periodo de 12, 13 años en el gobierno. En Venezuela vemos también que se hablan de miles de millones de dólares. El vicepresidente le han congelado unas cuentas y bienes en Estados Unidos, son como 1.000 millones de dólares. Entonces ese es el problema de los gobiernos que se quedan de manera permanente. Hoy también ha sido noticia el presidente del Ecuador, que ha anunciado que hay tantos daños en su país, en su economía, por un gobierno que se prolongó demasiado tiempo, que va a eliminar la reelección indefinida de la Constitución. Entonces, ese es el tema. La población. Y Lenín Moreno, que sigue la misma línea del presidente saliente, ¿no? De Ecuador, del que sí, salió, de Rafael Correa. Partido, pero ve tanto daño, tanta corrupción, ha perdido ya a su vicepresidente por la corrupción, que ha anunciado que va a promover una reforma de la Constitución para eliminar la reelección indefinida. Saludamos a Claudio Rojas, que está en Cochabamba también en este momento siguiendo esta entrevista ya para todo el país. Samuel, ¿qué cree que puede ocurrir en las próximas horas? Es decir, ¿cómo cree usted que se va a pronunciar el Tribunal Constitucional? Bueno, sabemos que los miembros del Tribunal Constitucional saliente están con varios juicios de parte del gobierno, los tienen contra la pared. Entonces es muy probable que en las próximas horas este tribunal, presionado por el gobierno, hoy día en las redes se revelaba que estaban hoy en Sucre el presidente del Senado, el ministro de Justicia y algún otro miembro más del gobierno, el viceministro de Autonomías, con el objetivo de presionar a ese tribunal. Entonces lo que yo estimo es que en las próximas horas ese tribunal va a anunciar que admite el recurso, y si admite ese recurso se tendrá que recurrir a instancias internacionales para evitar que se consume esa violación a la Constitución. O sea, ¿usted cree que efectivamente esto va a ser positivo al pedido que ha hecho hasta el momento el Movimiento al Socialismo? Pero imagínese, Cecilia, los tienen enjuiciados a todos los miembros del Tribunal Constitucional, los tienen contra la pared. Entonces para llevar adelante ese pedido del partido oficialista, me imagino que los han presionado y están entre la espada y la pared, porque si es que no lo hacen, el gobierno los enjuicia. Si es que violan la Constitución, van a terminar en la cárcel en Chonchocoro
más tarde que nunca. Entonces yo veo de que es muy probable que ese recurso sea admitido. Tal vez no lo resuelvan en esa gestión, tal vez lo dejen para los próximos. Pueden dejarlo para el próximo, o puede ser que instancias internacionales detengan ese proceso. César, con usted en La Paz. Bien, muchas gracias, Cecilia. Bueno, quiero consultarle a don Samuel Doria Medina, ¿qué es más importante? ¿Que se respeten los resultados del 21F o que se habilite una posible repostulación del presidente Evo Morales? ¿Qué es lo que el ciudadano, desde su punto de vista, desde su óptica como líder político, don Samuel Doria Medina, tiene que analizar el ciudadano? A ver, César, creo que es importante recordar que es el actual gobierno el que decide hacer un referéndum, como establece la Constitución, y consultar a la población si se debería modificar el artículo 168 de la Constitución para permitir una nueva reelección. Por iniciativa del gobierno, no fue iniciativa de la oposición. Y la población fue clara, y el 21 de febrero del año 2016 le dijo: no queremos más reelección. Queremos que Evo Morales y García Linera culminen su gestión el 20 de enero del año 2020 y se vayan a su casa. Ese fue el mensaje muy claro. Una vez que se ha hecho esa consulta, la Constitución establece de que ese resultado es vinculante, es decir, se tiene que cumplir. No se puede hacer otro referéndum en el periodo legislativo, y por lo tanto la voluntad popular ha definido ya un camino. César, sería muy grave si un gobierno elegido por los votos desconoce la voluntad popular. En los 35 años de democracia que tiene nuestro país, ningún gobierno democrático ha desconocido el voto popular. Entonces, si este gobierno quiere desconocer el voto popular, ya no va a ser un gobierno democrático, va a ser un gobierno al margen de la Constitución y las leyes. Eso es lo que se está jugando en este momento, y todos sabemos que la corrupción está de por medio. Se quieren quedar más porque cada día se descubren más cosas de la corrupción. La democracia prevé justamente de que con la alternancia se pueda investigar, se pueda evaluar lo que hizo un gobierno, y eso es lo que los aterroriza a los actuales gobernantes. Bien, gracias, don Samuel. Está Claudio Rojas en la ciudad de Cochabamba también. Le damos la bienvenida a Cochabamba. Claudio, que quiere formular algunas consultas a nuestro invitado, don Samuel Doria Medina. Muchísimas gracias, César. Un saludo especial para usted, también para Cecilia en Santa Cruz. Queremos consultarle desde Cochabamba a Samuel, en el marco de lo que se establece y lo que se hace conocer en cuanto a información se refiere. Primero, Carlos Mesa sale públicamente hace unos días a decir de que se vería la posibilidad de un referéndum en el país, como para ver o determinar esto. Después niega la versión. Sin embargo, el movimiento al socialismo y las representaciones, por ejemplo, de las 6 federaciones del trópico aquí en Cochabamba, han hecho conocer que lo que se está buscando es hacer prevalecer el derecho de elegir a una persona y de ser reelegido en el marco de lo que es, además, el Pacto de San José. Entonces, ¿cómo pueden ellos justificar esto? Y si realmente se puede abrir este aspecto, que además argumentan y dicen, no va a ser en beneficio de 2 personas, haciendo referencia al presidente y al vicepresidente, sino para todas las autoridades, porque es lo necesario. A ver, yo creo que es muy importante de que se tome en cuenta que ya se ha definido este tema. Cuando hacen la consulta sobre el cambio de la Constitución, les parecía perfecto el artículo, por eso van a un referéndum, y cuando pierden el referéndum recién hablan de otros métodos. Pero dentro de la Constitución, dentro de las leyes, ya no hay vuelta atrás. Ya la voluntad popular ha sido expresada, y por lo tanto lo que le queda al gobierno es cumplir lo que manda la Constitución, cumplir lo que le ha dicho el soberano en las urnas, o si no va a cumplir, va a dejar de ser un gobierno democrático, va a dejar de estar vigente la Constitución política del Estado. Esos argumentos de que está primero el derecho de la persona a ser elegido, bueno,
la Constitución establece ciertas normas, ciertas reglas. Hay una serie de derechos que se expresan en la Constitución que son regulados, son administrados por la propia Constitución. Entonces, recordemos ya que hace unos años le consultaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dijo de que era válido el artículo, pero como no habían completado el primer periodo, tenían derecho a una reelección. Entonces, ahora que han perdido el referéndum, quieren utilizar otro argumento. Tarde porque ya la población se pronunció y zanjó este tema, y eso es lo que establece la Constitución. Cualquier otra solución que planteen ya está al margen de la Constitución. Hablando de otra solución, ¿qué piensa de lo que dijo Carlos Mesa? A ver, tengo entendido que Carlos Mesa ha rectificado y ha dicho de que respeta el resultado del 21 de febrero pasado. Bueno, no he leído la noticia, lo veré mañana, y creo que con eso aclara lo que había dicho antes. Claro, él dice, aclaró que él no está de acuerdo, que no se debería, así textual, no se debería realizar un otro referéndum, pero no hay nada que lo prohíba. Bueno, la Constitución es muy clara. La Constitución dice un referéndum es vinculante y se puede hacer una sola vez en un periodo legislativo. O sea que efectivamente, si hay, la Constitución lo prohíbe la realización de una otra consulta. Claro, no se puede hacer otra consulta. Ahora, la explicación que daban en algún momento es de que era, si no me equivoco, el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas señalaba de que podía ser una medida política porque el oficialismo nunca lo va a aceptar, pero en lo jurídico no tiene sentido, ¿no? Y en lo político, porque ustedes han firmado un pacto, los líderes de la oposición, donde está don Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, no está don Luis Revilla. ¿Conocen ustedes por qué él no firmó este pacto con ustedes, esta comunicación que le hicieron al país recientemente? Sí, desde luego, hicimos el intento de que él participe, como lo había hecho en las anteriores oportunidades, pero él mencionó de que no iba a firmar porque tenía que consultar a su partido. Y desde el punto de vista de que tenía que consultar a su partido, después ha ratificado que no estaba de acuerdo con la reelección, y creo que ha planteado claramente que él tiene otros objetivos, ¿no? Para el futuro, para más adelante, para la subsiguiente elección, en fin. Pero no hay división en este bloque. ¿No está alejado de ustedes? No, yo me encontraba anoche con Lucho en el canal universitario, hemos tenido una breve conversación, de ninguna manera. ¿Coincide con el criterio que tienen todos ustedes? Sí, coincide en los elementos de la democracia, de la justicia, y no me extrañaría de que en algún otro tema él se acerque nuevamente. Usted decía hace instantes, Samuel, que a propósito de este plazo que vence en teoría el día de mañana, pueden todavía emitir, sin embargo, el día lunes una resolución en el tribunal, han sobrevenido esta semana una serie de lo que usted llama ataques. Sí. Usted se ha sentido tocado, porque sabemos que la investigación Papeles de Panamá ha recomendado a la UDIF y también al Ministerio Público que investigue el contrato de la venta de las acciones de Sobosi. Sí, Cecilia, para mí claramente es una operación política, porque primero han traído a una persona, a un abogado mexicano, con el cual, que representa una empresa con el cual tenemos un arbitraje, hemos ganado un arbitraje de $36 millones, más los intereses ya son por encima de los $40 millones, y no quieren pagar. Han hecho un juicio a los árbitros internacionales en Santa Cruz, han querido anular un arbitraje, en fin, están tratando de dilatar el pago, un arbitraje que se llevó adelante en Nueva York. Entonces se buscan a ese testigo, que no puede ser pues testigo, ya le han hecho notar al presidente de la comisión que en cualquier proceso, antes de que se presente un testigo, hay que ver si no tiene un conflicto de intereses. Si no... Y en este caso hay una controversia con ustedes. Claro, estamos en un arbitraje, ellos están haciendo una serie de acciones judiciales, traen a una persona, y ¿quién es el que dirige todo esto? Y aquí tengo las fotos, es un operador del MAS
es este abogado Iván Lima, que aquí lo muestro en una foto con el presidente Morales. Y este abogado Iván Lima es una persona que ahora ha sido contratado por la empresa mexicana y es el que arma toda esta operación política para tratar de involucrarme. ¿Él es abogado de la empresa Chihuahua? Es abogado de la empresa Chihuahua y es candidato al Tribunal Constitucional en la elección de diciembre. Y es un operador del MAS. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que justo un candidato sea el abogado y el que maneja el tema. El gobierno esta semana no quería que se hable de la repostulación y me utiliza, como lo ha hecho varias veces. Recordarán el caso de la señora Zapata, que me echaban la culpa, hasta creo que llegaron a decir que yo era el padre del hijo. Conflicto en Achacachi, me echan la culpa a mí. Bueno, ahora tratan de utilizar también este tema de una operación clara, transparente, pública, que se hizo el año 2005. Imagínense, el año 2005 se hace una operación con este grupo mexicano, una operación que se publicita, se informa a la Bolsa de Valores boliviana, a la Bolsa de Valores de México, y por exigencia de los propios mexicanos que no confiaban en la justicia boliviana, piden que se haga una operación con una empresa que no sea boliviana. Entonces se hace una empresa fuera del país, se le vende a esa empresa, y podíamos haber ido por la Bolsa de Valores. Usted sabe que cuando uno vende por la Bolsa de Valores no hay ningún impuesto, pero no buscamos el camino de bajar los impuestos. Hacemos una transacción clara fuera de la Bolsa de Valores y pagamos un impuesto. Pagamos un impuesto como de 20 millones de bolivianos. Y una vez que ya se tenía esa transacción cerrada y habíamos cumplido el requisito que pedían los mexicanos de que no sea la venta en una empresa boliviana, sino en una empresa extranjera, se hace la segunda transacción. Esa segunda transacción no está sujeta a impuestos. Y ahora lo que dicen, no. ¿Por qué no está sujeta a impuestos? Porque se hace entre una empresa panameña y una empresa mexicana, que no están sujetos a la legislación boliviana. Ahora, los mexicanos han dicho que ellos no pidieron la compra, en este caso la intervención de una empresa extranjera, o sea que se abre una cuenta en el exterior. Imagínense, lo lógico, lo que nosotros queríamos era hacer a través de la bolsa. Ahí no se pagaba ningún impuesto. Tuvimos que pagar 20 millones porque ellos exigían que no sea una empresa boliviana. Pero es interesante ver cómo el diablo no sabe para quién trabaja. Esta empresa mexicana le vende sus acciones a una empresa peruana, varios años después, y le hacen una consulta a impuestos internos, una consulta que se llevó adelante en el año 2011. Y le preguntan a impuestos internos y le dicen, hemos hecho esta transacción de dos empresas fuera de Bolivia sobre unas acciones de Soboce. Hay que pagar impuesto, y la autoridad de impuestos dice muy claramente, no tienen que pagar ningún impuesto. ¿Usted lo tiene por escrito? Lo tengo aquí, lo tengo por escrito. ¿Qué año hacen esa consulta? 2011. 2011. Varios años después de la venta de las acciones. Varios años de la venta de las acciones. Hoy día yo he dejado una copia de esta carta en el periódico El Deber, me imagino que mañana se va a publicar en el periódico El Deber, y demuestra de que me quieren cobrar un impuesto de algo que los mexicanos consultaron y les dijeron no hay impuesto, y está por escrito. Esos 20 millones de bolivianos que se pagó por concepto de impuestos, ¿era lo que correspondía por el monto de la venta de las acciones? Desde luego, Cecilia, Soboce es una empresa que trabaja con PricewaterhouseCoopers. Los abogados son abogados muy prestigiosos. Se hace una operación transparente, se informa a la Bolsa de Valores boliviana, mexicana. Imagínense, pasan 12 años, impuestos internos. Soboce ha debido ser la empresa que más la han revisado varias veces con lupa, nunca pone ninguna objeción, por escrito dice que no había impuesto, y ahora esta semana que quieren tapar el tema de la repostulación, dicen Doria Medina debe impuestos. Y para que vea usted que esta es una campaña política, hoy han empezado a difundir en los canales de televisión un anuncio del Ministerio de Comunicaciones
que habla de los daños que causan las empresas offshore. Las paredes de la ciudad de La Paz han sido pintadas anoche, que se han esmerado mucho, incluso han hecho una viñeta a mi cara y dice: Samuel, paga tus impuestos. En el Canal 7, en los periódicos oficialistas, ya me han condenado, dicen: evadió impuestos. ¿Y usted evadió impuestos, Samuel? Bueno, para comenzar, está claro que no hemos evadido, hemos pagado impuestos. Si hubiéramos querido bajar los impuestos, lo hubiéramos hecho por la Bolsa de Valores, ahí era cero, pero no, fuimos por un camino donde pagamos. Se ha revisado y ahora el Congreso dice: vamos a mandar esta información a impuestos para que revise otra vez. Pero ya los medios oficiales me han condenado antes de que se investigue, imagínese. Va a empezar esta investigación y Samuel Doria Medina, con este papel o este documento que usted está mostrando, que es un documento oficial de impuestos internos que usted tiene en su mano, van a pedir, entiendo por lo que decía el presidente de esta comisión que investiga los papeles de Panamá, que se presente el contrato, que se analice el contrato de la venta de las acciones. Está tranquilo con lo que se ha hecho hasta el momento y sabe que no van a encontrar evasión de impuestos. Cecilia, lo he dicho en otros medios, yo debo ser una de las personas que más impuestos ha pagado en Bolivia. En algún momento hicimos un cálculo y con Soboce hemos pagado más de 1.000 millones de bolivianos. Para hacer esta transacción, ¿a quiénes les hemos consultado? Les hemos consultado a Pricewaterhouse, les hemos consultado al estudio de abogados y hemos hecho la solución de acuerdo a las leyes, ¿no es verdad? Entonces, está claro de que por más que el gobierno, esta es la 17 amenaza de juicio que me hace, ya me ha amenazado en 15, me ha iniciado un juicio de responsabilidades en Sucre, este es el 17 proceso, y yo no me voy a ir del país. Si ellos piensan que me voy a ir, que me voy a cansar, yo voy a seguir invirtiendo como lo estoy demostrando aquí en Santa Cruz, en La Paz y en otros lugares del país. Voy a seguir generando empleo porque este es mi país. Entonces, no por una acusación descabellada me voy a cansar o me voy a ir del país. Están perdiendo su tiempo. Samuel, ¿cómo perjudica esto? Porque usted decía, por ejemplo, que pintaron paredes en la ciudad de La Paz. ¿Lo perjudica a Samuel Doria Medina, el empresario? ¿Perjudica todo este movimiento que se ha armado, estas acusaciones que hay y esta investigación que se inicia o no? Por suerte, la población me conoce. El otro día en otro canal hicieron una encuesta, pese a que la pregunta no era tan obvia o tan clara. Decían: ¿qué opina de que Samuel Doria Medina evadió impuestos? 9 de 10 personas dijeron que no creían, que era otra acusación más del gobierno y que yo soy una persona que pago impuestos, que genero trabajo en el país. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día cuando venía a Santa Cruz la gente me decía: no se canse, siga adelante, sabemos que este gobierno quiere que se vaya usted. Obviamente que genera preocupaciones. Algún momento algunos familiares pensaban qué va a pasar, molesta, ¿no es verdad? A nadie le gusta que lo estén acusando, que pinten las paredes, que no ha pagado impuestos después que uno ha pagado todos sus impuestos. Yo digo, si alguna vez yo hubiera comprado sin factura, ya estaría en la cárcel, pero nunca he comprado nada sin factura. ¿Y económicamente perjudica esta situación, estas acusaciones a Samuel Doria Medina? Digo, que se exponga el tema de las cifras económicas, de lo que se maneja, de las transacciones, de las ventas, de las compras. Desde luego. Hoy día yo hablaba con una persona que me decía, me encontré en el aeropuerto del Alto, se me acercó y me decía: tenemos unos inversionistas que tienen interés de hacer varios proyectos, pero con este gobierno ni locos, porque sabemos que no hay seguridad jurídica, no hay garantías para poder invertir, pero estamos trabajando en varios proyectos para cuando haya otro gobierno. Entonces, esa es la imagen que dan. Como les decía, esta semana me anuncian juicio a mí, le anuncian juicio al obispo del Alto y no sé cuántos juicios más, ¿no? Personalmente, ¿por qué sigue invirtiendo en el país, a pesar de que usted afirma que no hay seguridad jurídica? Porque, Cecilia, este es mi país. A mí me han secuestrado, me he caído de un avión, he tenido mucho tiempo para pensar, y lo que quiero hacer es trabajar por mi país. Aquí voy a dejar mis huesos, aquí tengo mi familia,
mis hijos, mis nietos. Entonces, un gobierno que quiera tapar sus fechorías y me quiera utilizar para ello, no me va a cansar. Imagínense, me acusaron de que en el caso Zapata yo había planificado esto desde el año 2005, o me acusaron de que yo movilizaba a la gente en Achacachi. Me han acusado ya de tantas cosas que la misma población sabe que es otra acusación más. Está claro de que la operación esa fue pública, se comentó en la prensa boliviana, en la prensa mexicana, intervino Pricewaterhouse, estudios de abogados conocidos de La Paz y del Distrito Federal. Fue una operación muy comentada. Entonces, decir de que evadimos impuestos es un absurdo muy grande. Volviendo al tema de la repostulación, ¿como bloque van a actuar si esto efectivamente llega a cumplirse como usted lo predice de alguna manera, que se va a aceptar este recurso, o van a actuar por separado ante organismos internacionales, Samuel? Bueno, he hablado hace unas horas con los expresidentes y estamos trabajando para presentar una serie de recursos en las próximas horas, viendo qué es lo que pasa con el Tribunal Constitucional. Desde luego, hemos hecho ya la presentación de un recurso, la hicieron el senador Óscar Ortiz, el senador Arturo Murillo y el doctor Carlos Alarcón. Vamos a continuar esa acción los próximos días. Le quiero agradecer, juntos. Le quiero agradecer por haber estado con nosotros esta noche en este enlace también para Cochabamba y la ciudad de La Paz. Gracias, Samuel. Gracias a usted, Cecilia, y muy buenas noches. Muy buenas noches. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, conversando esta noche con nosotros aquí en Que No Me Pierda, respondiendo a las acusaciones de una supuesta evasión impositiva. César, que nosotros escuchábamos hace algunas horas, en este caso se brindaba también aquí en este mismo programa por parte del presidente de la comisión que ha investigado los papeles de Panamá. Pero además hablando del tema de la repostulación, César. Sin duda alguna, bueno, hay que estar atentos a lo que ha sucedido y va a suceder en esta investigación, pero don Samuel Doria Medina ha ratificado nuevamente, tiene el descargo que corresponde, ha pagado impuestos, ha hecho lo que tendría que haber hecho, y bueno, hay otras cosas que todavía quedan por investigarse, pero habría que tomarle la palabra a don Samuel Doria Medina dentro de esta comisión que está investigando esto, ¿no es cierto? No, sin duda, importante también porque ha presentado estos papeles aquí, los hemos conocido y por supuesto estamos escuchando a todas las voces, como siempre, aquí en Que No Me Pierda. Un placer, como siempre. ¿Vamos a la pausa?